Patricia, bendícenos. Dele un aplauso al Señor. Cierra ahí sus ojos un momentito. Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Amado Dios y adorable Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú ya estás en este lugar, Señor. Que ya has empezado la buena obra en nosotros, Señor. Te pedimos que no sea palabra de hombre, Señor, sino sea tu palabra, Señor, hablando a nuestro corazón, papito lindo. Te pedimos desde ya ser buena tierra, Señor, y salir de aquí siendo hacedores de tu palabra, Señor. Dando fruto al 100% de todo lo que escuchemos hoy, Señor. Padre, que sea tu voz hablando a cada corazón según su necesidad, Señor. Te pido desde ya, Señor, que todos los que estamos aquí hemos venido con hambre y sed de ti, Señor. Y sabemos que tú eres la fuente, Señor, que nos da de beber, de la cual vamos a salir saciados esta noche. Gracias, Señor. Desde ya tu reino, Señor, ha sido ya establecido en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de toda mente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme al libro de Hebreos 11 y vamos a empezar leyendo Hebreos 11 y vamos a leer del 32 en adelante. ¿Y qué más digo?, dice el autor a los Hebreos. Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, que hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor recompensa. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice, y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria sea al Señor. Bien, como ha podido ver, hoy vamos a hablar de David. Y como bien dice el título, sacado de atrás para reinar. Amén. ¿Cuántos han venido de atrás? ¿A cuántos los ha sacado el Señor de muy, muy atrás? Amén. A mí me ha sacado el Señor de muy, muy atrás. Yo no estaba atrás, yo estaba muy, muy atrás. Gloria sea al Señor. Pero usted ahora es un rey, un sacerdote, un pueblo adquirido por el Señor. Así que codea al hermano que tiene al lado y dígale, yo he salido de atrás para reinar. Ahora pregúntele si lo cree. Si no tiene la convicción, después le predicamos un poquito más. Amén. Así que dígale, tiene que tener la convicción. Bien, cuando vi el desafío de que era hablar de David, a mí me ha tocado hablar de David en muchas ocasiones. Una de ellas, David el guerrero, el pacto davínico, y nunca me canso de estudiar acerca de David. David es un personaje del cual Dios dice de que es el hombre conforme a su corazón. Cuando nosotros leemos conforme al corazón, yo venía viendo ahora, digo, el conforme al corazón sabemos que es agradable a Dios. Pero ahora que venía corriendo para acá, dije, vamos a indagar un pelín más antes de llegar. Y es algo que encaja. Una de las definiciones que me gustó es algo que encaja. Y yo quiero que mi corazón encaje con el corazón de Dios. ¿Usted quiere que su corazón encaje con el corazón de Dios? Amén.
Y yo decía, siempre hemos dicho el hombre conforme al corazón de Dios, pero qué de especial tenía este hombre para llegar a ser el hombre que tenía el corazón que encajaba a la perfección con el de Dios. Y una cosa, de David podemos hablar muchísimas cosas, o sea, no nos alcanzaría el tiempo, pero una de las cosas que podemos hablar de estos hombres y mujeres especiales de los que hemos aprendido de la Biblia, son hombres y mujeres de lo cual se ha denominado el paseo de la fama, ¿no? Yo me imagino las estrellas de Hollywood, pues así me imagino yo cuando empiezo a pasar por Hebreos 11, aquel paseo de la fama. Pero David, a mí, yo no sé a usted, pero a mí David me parece alguien destacado, alguien diferente, alguien de que sí, hay unos que Dios determina que eran sus amigos, pero David encajaba en el corazón de Dios y eso es algo especial. David fue uno de los que arrancó un pacto de parte de Dios, que Dios mismo decidió venir y hacer pacto con él. David era especial para Dios y de ese hombre vamos a hablar hoy. Y una de las cosas que David tenía es que la fe de David fue probada todo el tiempo. ¿A cuántos les gusta que Dios les pruebe la fe? Ninguno dijo amén. Ay, oí por ahí atrás. ¿A cuántos les gusta que el Señor pruebe nuestra fe como lo hizo con David? Es difícil que digamos nosotros que nos gusta que nos prueben la fe. Pero ¿sabe una cosa? En lo que acabamos de leer dice, a fin de no darles una mejor perfección a ellos que la que tenemos derecho nosotros. He ahí el meollo en el que usted y yo estamos incluidos. Porque entonces, si la fe de ellos con todo lo que vivieron no fue perfeccionada, nosotros optamos, somos candidatos para llegar a esa perfección. Y yo no sé usted, pero yo quiero llegar a tener una fe perfeccionada. ¿Cuántos anhelan eso? Pues tenemos que dejar que nuestra fe sea probada. Era alguien el cual de primera mano podemos ver cómo confiaba primeramente en las fuerzas del Señor. Cuando nosotros leemos la primera vez David en escena, David es aquel jovencito, adolescente, que hablaba de Goliat y decía, este incircunciso. Incircunciso no era más que este no tiene pacto con el Dios de los ejércitos. Hay una versión que dice, este incircunciso no va de la mano de Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos. O sea, nosotros vamos con el Altísimo. Nosotros vamos con aquel que nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué hemos de temer? Y Saúl, aquel hombre experto en batallas, aquel buen guerrero, aquel hombre que tenía un reino muy bien organizado, muy valiente, llegó a temer ese momento. Y David, un jovencito, es la primera vez que nosotros escuchamos la historia de las 5 piedrecitas, que desde niños muchas veces hemos escuchado. ¿O alguien no la ha escuchado la historia de David? Sí, todos, ¿no? Y escuchamos cómo David aparece contando que si el Señor lo protegió del oso, lo protegió del león, lo protegería frente al gigante. Y David aparece con una fe espectacular. Y esa nos gusta a todos. La fe que mata gigantes. La fe que aparece cuando lo necesitamos justo a tiempo, que derriba aquel gigante, aquel problema que nosotros no creemos que tenemos fuerzas para derribarlo. Ayer hablaba con los hombres y mujeres que se van a bautizar, no puedo decir chicos porque hay gente también adulta, y les decía que es muy bonito llamarnos matagigantes cuando venimos con el agua hasta el cuello y el Señor nos salva y salimos de ahí. Pero cuando nosotros ya empezamos a conocer en el Señor, no nos vamos a quedar siendo matagigantes, sino que tenemos que entrar a las filas del ejército del Señor y aprender que la lucha no es conmigo solo, sino con un ejército. David no se dejó impresionar cuando las mujeres aquellas cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David eso no le bastó. David siguió yendo a lo secreto con el Señor. Amén. Pero hay una peculiaridad de David que muchos estamos como cristianos acostumbrados.
Es muy bonito hablar de David cuando decimos mi gigante va a caer y cuando nos levantamos en oración y mi familia es para Cristo y el piso que necesito va a salir y el trabajo con el sueldo que yo quiero va a salir. Y pareciera que somos aquellos positivistas nada más. Aquellos de los cuales cristianos que ahora está de moda en el mundo también, ¿no? Yo declaro y atraigo. Y muchas veces somos cristianos así. Pero también la fe tiene que ser acompañada de obras. Y ahí es la pregunta, ¿nuestra fe también va acompañada de obras? En Santiago 2:14 dice, hermanos míos, no sé si me lo pueden poner, sí. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando nosotros a veces nos vemos desafiados, el pastor lo mencionaba el domingo, lo de los Juegos Olímpicos, cómo el enemigo ya no se excusa en nada, ya no se esconde, ya declaradamente quiere burlarse de Dios. Y como cristiano yo hoy veía un video y de verdad que me indignaba, ¿cómo puede el enemigo levantarse y ya descaradamente venir y creer que somos su burla? Sentimos el celo del que David hablaba, el celo por tu casa me consume, el que vitupere en el nombre de nuestro Señor. Porque muchas veces que hablen mal de otro predicador lo compartimos. Pero cuando miramos que hablan del nombre del Señor, levantamos la mano y decimos no estamos de acuerdo. Ahí es donde nuestra fe va solo por decir no, soy cristiano. O nuestra fe realmente va acompañada de obras. De no estoy de acuerdo con lo que está pasando. De no puedo participar de una mofa. Y así como no participo, no quiero participar de la lepra de nadie, tampoco quiero participar de esto. Nuestra fe tiene que ir acompañada de obras, de actitudes, de movimiento. No solo declarar que somos cristianos, que somos cristianos, que somos cristianos y que cuando nuestra fe se ve confrontada, nuestra fe no queda en más que nada. Santiago 2:20 dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificada las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió en la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando leemos este pasaje, nosotros siempre vamos a ver cómo Abraham ya había crucificado en su corazón a Isaac. Isaac ya no era un niño de 3 años que no se enteraba lo que pasaba. Isaac ya era un adolescente. Ya sabía lo que era ir, rendir adoración al Señor, rendir sacrificio. Y yo me imagino al pobre Isaac ahí acostado viendo cómo su papá no llevó cordero, sino que el cordero era él. Y cómo el Señor apareció ahí por primera vez como Jehová Jireh, como Jehová proveedor. Pero a veces nosotros nos abrazamos tanto al milagro que sabe como qué pensaba yo a veces que hacemos nosotros cuando Dios nos provee el milagro por el cual hemos pedido. A veces tenemos la fuente y nos conformamos con tener un barreñito lleno de agua. Y abrazamos ese barreñito lleno de agua porque no queremos seguir yendo a la fuente. Dios es el Dios que si nos dio un milagro una vez, lo puede seguir haciendo. Y que no tenemos derecho de abrazar un milagro más que al Dios de los milagros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Después de la promesa divina que Dios le da a David, se lo da siendo un jovencito, un hombrecito apenas de unos entre 13 y 15 años. Y David durante toda su vida pasó procesos de depresión, pasó procesos de soledad, pasó procesos de traición, pasó procesos de cueva, pasó procesos de desierto. David, yo creo que ni Job fue tan probado como David. Porque vemos diferentes escenarios. Usted lee el capítulo de Job y fue una sola prueba de 40 y tantos capítulos. Y ahí se quedó la prueba de Job, como el Señor lo multiplicó. Pero la de David era como si surfeaba. Se metía una y salía. Se metía otra y salía.
Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, así sea hallada alabanza, gloria y honra y sea manifestado Jesucristo. David, cada vez que usted lee un salmo en el que David está metido en una prueba, él no deja de alabar a Dios. David decía, el día que en ti temo, en el Salmo 56:3 dice, el día que en ti temo, en ti confío, mis manos te alabarán, mis cánticos te alabarán. No me cansaría, no, imagen no me dejaba si yo le ponía todos los salmos que podemos ver de lo que David hacía, de cada vez que estaba metido en una prueba, cómo venía y alababa al Señor, cómo venía y otra vez cantaba salmos, cómo componía cánticos, reconociendo que aunque estaba triste, aunque estaba destruido, aunque estaba pasando por calamidad, muchas veces la única salida que él entendía era alabar a Dios. En el Salmo 72, yo soy mala para las citas, el otro día me sorprendió un verso donde decía, te busco de día y de noche, pero mi alma rehúsa consuelo. A veces nosotros están probando tanto nuestra fe, que aunque nuestro espíritu quiere, nuestra carne dice, se rehúsa, nuestra alma no quiere. David le hablaba a su alma. David decía, mira, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Usted por qué le va a decir a su alma que le alabe? Es como si la estuviera obligando, ¿no? Es como si la estuviera forzando. Es porque David muchas veces se sintió así. Muchas veces nuestra fe va a estar siendo probada a ver si seguimos alabando a Dios. Si solo alabamos en tiempo de bonanza, si solo alabamos en tiempo de calamidad. Usted tiene que alabar a Dios en todo momento. Usted tiene que alabar a Dios estando en la riqueza, estando en la flaqueza, estando bien, estando regular. Usted tiene que alabar el nombre de Dios. Amén. Dice el Salmo 53:8, dice, mis huidas tú has contado y mis lágrimas en tu redoma. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El pastor nos mencionaba en una conversación este versículo y yo medité mucho en él, unas 2-3 semanas. Usted coja espiguitas y lléveselas a su casa y espigue. Yo había siempre cogido la parte que a mí me gustaba. Yo no sé si usted es así con la Biblia, pero yo siempre decía, es que el Señor tiene todas mis lágrimas en su libro. No hay ni una de ellas que se le escape. Pero cuando me fui a leer esto, de que lo decía el salmista, tus huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, es porque las lágrimas que el Señor tiene en el redoma guardadas de David, esto hay muchas maneras de interpretarlo, pero el Señor ponía en mi corazón esto, que eran las huidas de cuando David era rechazado, de cuando David era traicionado y aún más fuerte. Cuando a David le hicieron muchas de estas cosas y aún nadie le pidió perdón. ¿A usted le ha pasado? Que nos hacen daño, que alguien nos lastimó y que nos vamos con esa herida y la abrazamos tanto y nos duele tanto. ¿Cómo voy a perdonar si no me ha pedido perdón? Una cosa de la liberación que yo siempre digo es, el perdón no es estar de acuerdo con mi agresor o con la persona que me hizo daño, no, el perdón no es eso, el perdón es soltarlo. Pero muchas veces no me van a pedir perdón y el Señor va a guardar esas lágrimas. Porque no hay dolor más grande que el que uno siente cuando es traicionado. David fue traicionado por Saúl, fue perseguido por Saúl, pero fue traicionado por Absalón y por Aitofel. Esa fue una doble herida a la que David se llevó. Absalón por ser su hijo y Aitofel por el que él decía que era su consejero. Hay un salmo en el que lo describe como su padre. Tus palabras eran delicia para mí, dice una versión. O sea, imagínense. Mas sin embargo, David en sus huidas decía, estas son las lágrimas que tú guardas en tu redoma. Son las que tú tienes apuntadas. Las lágrimas que muchas veces nos toca a nosotros llorar por injusticias. Pero David seguía diciendo, pero en ti confío, pero tú eres mi hacedor.
En Romanos 12, 18 y 21 dice: y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y aquí es la parte que le quiero que le quede en su corazón. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar el lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien por el mal. David no tenía romanos, nosotros sí. David era un hombre adelantado a su época, siempre lo voy a ver así. Pero David, cuando huyó de Saúl, pudo haberse vengado. Mas sin embargo, lo perdonaba. Y al contrario, cuando David murió, mandó a enterrar a Saúl con honores. Y no se quedó ahí, sino a su descendencia también le hizo justicia. El miércoles pasado en la oración matutina decía alguien, cuando dábamos la acción de gracias, David tenía no recuerdo las palabras exactas, permítame que lo parafrasee, el corazón para perdonar extravagantemente. Eso era lo que gustaba a Dios de David. La manera en que David podía perdonar sin que nadie le pidiera perdón, eso era lo que encajaba perfectamente en el corazón de Dios. Yo no sé usted, pero a mí el Señor me alcanzó sin yo pedirle perdón. Dice la Biblia que Él salió a nuestro encuentro. Entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Sin que nosotros le pidamos perdón, Él ya ha hecho misericordia con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Dice el libro de Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Queremos misericordia que triunfe sobre nuestra cabeza. Hagamos misericordia. Que podamos tener misericordia con aquellos que al final probablemente ni se la merecen. Ahí está la clave de David. Vituperado, azotado, huido. Yo no sé qué más le pasó al pobre David, si ni su familia lo quería. ¿Se recuerdan? ¿Ya están todos tus hijos? Sí, ya están. No, Dios dice que hay otro al que Dios quería desde atrás para mandarlo a reinar. Amén. Dice la Biblia de que la misericordia triunfará sobre todo el juicio. Nosotros tenemos que ser aquellos que hagan misericordia. Y misericordia no es más que amar la miseria. Así que muchas veces no nos va a gustar. Pero Dios hoy, no sé, yo quería salir de aquí, decía yo, tantas cosas que hay para hablar de David. Y el Señor me volvía a llevar, y el Señor me volvía a llevar. Es porque a alguien el Señor le está hablando. El Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón capaz de perdonar, para que nosotros podamos entender que el lugar de reino sí nos corresponde. Es muy bonito querer el lugar de reino, pero recordarnos primeramente de que nuestra fe tiene que ser probada, y para que sea probada es necesario que hagamos obras. ¿Se recuerdan cuando al apóstol Pedro le dice el Señor: te han pedido para zarandearte? Ay, yo recuerdo una vez que a mí Gabriel me dijo: el Señor me ha puesto que ore mucho por ti. Yo me fui llorando a mi casa, dije: Señor, seguro que has dicho que no, como Pedro. Pero muchas veces el Señor va a decir: no, pero estaré orando para que tu fe no falte. Porque es necesario que nuestra fe sea probada, es necesario que nuestra fe sea pasada por fuego, es necesario que muchas veces hagan injusticia. ¿Eres cristiano y amas en todo momento? Vale, ahora vamos a ver si es verdad. Y es ahí donde todos hicieron el silencio absoluto. Nadie quiere que la fe sea probada, pero es necesario, porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada.
Queremos ensancharnos en fe. El Señor tiene que probarnos. El Señor tiene que ensanchar nuestra vasija. El Señor tiene que hacer que nosotros tengamos, como dice el pastor Bianchini, espaldas para soportar lo que se nos viene. Muchas veces no vamos a querer, es más, nunca queremos, creo yo. La mayoría de veces decimos que no. Pero el Señor sobre esta casa ha traído muchos desafíos. Muchos desafíos. Somos una iglesia de amor, somos una iglesia dadivosa. Pero eso se tiene que ensanchar en las afueras también, no solo aquí. Amén. En 2 Samuel 2:7 dice, en 2 Samuel 7 del 8 al 9 dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto te he dado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios probó primeramente el corazón de David. Dios no nos puede dar más si no tenemos capacidad. Dios quiere que nuestro corazón sea conforme al corazón de Él, que nuestro corazón pueda encajar, pueda hacer clic en el corazón del Señor, y que seamos hombres y mujeres que cuando nos hagan daño, que cuando pasemos por pruebas, que cuando estemos pasando por situaciones, porque no siempre se resume todo a una traición, puede ser que hay cosas que nos van a corregir y que no nos van a gustar, puede ser a una escasez de trabajo, puede ser muchas situaciones, pero que lo único que nos sustente sea poder ir otra vez a la fuente. David era el mayor, creo que el mayor hombre que yo veo que quítame todo. No me importa reino, no me importa posición, no me importa nada. A lo mejor el Señor quiere darle el reino a Absalón, no me importa. Pero una cosa no quiero que me quites, que no se vaya de mí tu presencia. Que podamos ser nosotros como David, que podamos decir, Señor, si vas a ensanchar mi fe, ensánchala, pero que no se aparte de mí tu presencia. Amén. Y quiero leer Romanos 8:38 y que atesore esto usted en su corazón, y mientras la alabanza sube, lo podamos leer todos juntos. Amén. Al contar 3. 1, 2 y 3. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 30, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El amor de Dios es tan grande para con nosotros que ha mostrado su misericordia dándonos a su Hijo, perdonándonos aun cuando nosotros no lo merecíamos. Que nuestra fe pueda ser ensanchada a la manera de David. Amén. Póngase de pie, iglesia, y vamos a pedirle al Señor un momentito más en su presencia. Y que si usted hoy ha venido con su corazón que no podía más, usted pueda decirle, Señor, me basta un momento en tu presencia para recordarme que tú me has abrazado, que tú me has alcanzado, que tú me recuerdas día con día que soy heredero, que soy nación santa, que tengo pedigrí, que soy aquello que tú has dicho que sería, que soy aquello que tú has dicho que harías conmigo, que tu propósito se va a cumplir en mi vida, Señor, y que tu amor día con día me recuerde, Señor, que te necesito como el agua, Señor, que te necesito como el aire que respiro, Señor, que un momento en tu presencia, Señor, me va a recordar, Señor, cuánto te necesito día con día, Señor.